¿Estás grabando o todavía? Sí, doctor, ya está grabando. Ya, perfecto. Ya, entonces, este tema hematológico es muy interesante, muy bonito. Algunos compañeros de ustedes han podido ver a los pacientes hemofílicos que van a La Esperanza. Entonces, vamos a ver, ¿no? Primero síndrome purpúrico y luego lo que respecta a lo que es hemofilia. Eh, Síndrome purpúrico, ¿ya? Ah, ya, ya. ¿Qué entendemos por síndrome purpúrico? Obviamente síndrome porque la púrpura es una manifestación de muchas enfermedades, ¿ya? No es una sola causa, tiene diferentes tipos de etiología. Nosotros vamos a estudiar a las dos más frecuentes. Entendemos por púrpura como una extravasación o salida del eritrocito del torrente sanguíneo y acumulación en la piel o tejido celular subcutáneo, ¿no? Diferentes motivos pueden causar esto de ahí. A pesar de ver una integridad en la pared vascular, está afectado por el número de plaquetas y o puede haber una alteración en la formación de plaquetas. Entonces, entendamos como síndrome purpúrico algo que podría, una manifestación que podría deberse a diferentes enfermedades. Si nosotros la vamos a dividir en tres grupos grandes, ¿no? En tres grupos grandes vamos a diferenciarlas, ¿no? Por púrpuras vasculares, ¿ya? Algún daño, algún grado de inflamación en la parte vascular, y esto va a llevar a hemorragias cutáneas superficiales que tienen el estado de las plaquetas, número y función normal, ¿no? Son las púrpuras de origen inflamatorio. ¿Cuál es la púrpura vascular más frecuente? Enfermedad de Henoch-Schönlein, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar. Se debe a una púrpura vascular. Las púrpuras trombocitopáticas, vamos a encontrar un fallo cualitativo en el componente plaquetario, ¿no? Es una alteración, digamos, en su función, ¿ya? Hay diferentes enfermedades por déficit de diferentes componentes. Dentro de ellas, la más representativa, vamos a tener a las púrpuras o la enfermedad de Glassman. No lo vamos a desarrollar, nos vamos a enfocar más en Henoch-Schönlein y las púrpuras trombopénicas, ¿no? Donde las lesiones que vamos a ver en piel, ¿no? Estas lesiones en piel se deben principalmente a un número, ¿no? De plaquetas. Dentro de ellas, la más conocida, la púrpura trombocitopénica idiopática, que es la que sí vamos a estudiar. Otra manera de cómo se dividen en niños, principalmente en niños, tenemos la púrpura se puede dividir si es trombocitopénica, ¿ya? O no trombocitopénica. No trombocitopénica, ¿ya? La no trombocitopénica principalmente porque no hay alteración en número de plaquetas. Dentro de ellas tenemos las disfunciones plaquetarias, o sea, tienes el número de plaquetas, pero estas no funcionan bien, enfermedad de Glassman. O tienes la cantidad de plaquetas, pero hay una alteración en los vasos sanguíneos, no hay disminución de plaquetas, ¿no? Y ahí la más representativa y la más conocida tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein. Ahora, en las púrpuras en las cuales se ha afectado el número de plaquetas, que son las trombocitopénicas, tenemos porque no se producen o las que tienen, ¿no? Eh, Distribuciones anormales o están secuestradas o porque hay una destrucción
mucho más rápida de las plaquetas. Entonces, en los desórdenes de producción, ¿no? Generalmente a un daño dentro de la médula, algo que está haciendo que no produzcas el número o la cantidad de plaquetas suficientes, ¿ya? Tenemos el daño medular, aplasias o a algún tipo de infiltraciones medulares como las leucemias. ¿Ya? En eso tenemos. Ahora, tenemos por un incremento en su destrucción, generalmente inmunológicas o idiopáticas, ¿no? Como se les llama también. Aquí tenemos a la que sí vamos a estudiar, ¿no? A una púrpura trombocitopénica en la cual ocurre un incremento de la destrucción. ¿Cuál es la púrpura trombocitopénica idiopática? ¿No? La púrpura de Henoch-Schönlein, entonces es una púrpura no trombocitopénica porque no se afecta el número de plaquetas, pero sí hay una alteración a nivel de la pared vascular, ¿no? Es una vasculitis, que es la púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, dentro de estas en pediatría, las púrpuras más estudiadas y en las cuales nos vamos a enfocar, tenemos esas dos, ¿no? El PTI y la púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Cuáles son las diferencias así a grandes rasgos, de manera generales, para que te des cuenta? ¿No? La púrpura trombocitopénica inmune o idiopática es asimétrica, ¿ya? Niño de 2 años que acude a consulta por lesiones o petequias en extremidades inferiores, más en pierna derecha, menos en pierna izquierda, lo primero que tengo que pensar es PTI. Puede acompañarse de sangrado de acuerdo al nivel de disminución de plaquetas que tenga. En cambio, si nosotros tenemos una púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Esta se le llama también en pantalón, ¿no? Generalmente va a empezar en miembros inferiores desde los pies y va a ascender hasta las nalgas, ¿no? Generalmente, a diferencia de la idiopática, es simétrica, ¿no? Es palpable, ¿no? Cuando vienen este tipo de lesiones y es algo como los vas a diferenciar fácil de manera clínica, ¿no? Si yo cierro mis ojos y paso mi mano sobre el miembro inferior de este pequeño y siento las pequeñas tumoraciones, es un genius Joule. Así de simple. Si no puedo distinguir el tipo de lesiones, lo más probable es que esas petequias sean por un PTI, ¿no? ¿Cuál es más grave? La púrpura de Henoch-Schönlein, al ser un tipo de vasculitis, no solo va a afectar eh, vasos superficiales, sino puede afectar otros órganos, ¿no? Puede afectar riñones, estómago, cerebro. Por eso nos dice con afectación multisistémica. Esa es una división así a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, hablando un poquito más de púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ya? Es una vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Ojo, acuérdense eso, vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Hay vasculitis de medianos vasos, hay vasculitis de grandes vasos. Siempre es una trampita que te colocan ahí, ¿no? Vasculitis de medianos vasos, ¿no? Ya perdiste ahí, ¿no? Es la Henoch-Schönlein, es una vasculitis de pequeños vasos, mediada por mecanismos inmunológicos, predominio inmunoglobulina A, más frecuente en niños que en niñas, 2-1, y aparece en la infancia de 2 a 5 años, pero se ha descrito hasta los 11 años. Tiene que ver con un trastorno adquirido, un origen inflamatorio, con lesiones capilares. Se relaciona con infecciones previas por estreptococos o con la ingesta de algunos fármacos. Como ven ustedes, las lesiones en ese niño, ¿no? Aparentemente son los piecitos de un niño pues, de 3, 4 añitos, ¿no? Con lesiones, si se puede ver la imagen, se nota o bueno, se puede apreciar que parecen sobrelevadas, simétricas, ¿no? En ambos miembros inferiores, casi en la misma
mismo número, al parecer, ¿no? Y que con los días se supone que va a ir ascendiendo, ¿no? Entonces, eso es más típico de una púrpura de Henoch-Schönlein. Dentro de los desencadenantes tenemos múltiples, ¿no? Bacterias, infecciones ahí, eso se los dejo para que lo revisen nada más, no vamos a leerlos todos. Mononucleosis, hepatitis, infecciones de Yersinia, Shigella, Salmonella, ¿no? Hasta algunas vacunas, algunos medicamentos, alimentos. Como ustedes ven, hay una gran variedad de desencadenantes de esta púrpura de Henoch-Schönlein. Mucho tiene que ver herencia, ¿no? Si han tenido familiares, es muy probable que su pequeño tenga el riesgo también acompañado, ¿no? Desde la parte clínica, ¿ya? ¿No? Entonces, esto sí, no se olviden, ¿no? Son lesiones purpúricas, pero elevadas, ¿no? Que se van a sentir al tacto. Esa es una de las típicas diferencias. Ustedes van a poder sentir ese tipo de lesiones a medida que van pasando con su mano. Puede llegar a necrosis o a ulcerarse en algunas lesiones. Puede haber urticaria, ¿no? Un escozor intenso y un edema alrededor. El edema generalmente pues lo vamos a ver en tobillos y rodillas, ¿no? En miembros inferiores. Puede acompañarse de fiebre, artritis, ¿no? Los dolores articulares, síntomas gastrointestinales en algunos casos, dolor abdominal y a medida que esto avanza, estas lesiones, puede haber algunas complicaciones de la púrpura de Henoch-Schönlein, que son las lesiones renales, ¿ya? Ahí se nos puede complicar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más típicas en un niño? ¿No? Miren esas piernitas, ¿no? Cómo va subiendo las lesiones. A veces miran los miembros inferiores así y en tórax y brazos mínimo es lo que tiene. Entonces, más típico, como le llaman, la púrpura en pantalón, como se le llama, ¿no? Por eso está la figura ahí del pantalón, ¿no? Así se le llama porque son lesiones que generalmente van a afectar miembros inferiores. ¿Cuál es la característica? No se olviden, púrpura palpable. ¿Cuáles otros síntomas son muy comunes que se asocian? La artritis, ¿no? Los dolores articulares y el dolor abdominal en 60-65%. Algunas complicaciones vienen ya en las alteraciones a nivel renal. Si nosotros vemos, tenemos que ver algunos criterios, ¿no? La Unión Europea de Enfermedades Reumatológicas ha hecho algunos criterios diagnósticos de púrpura de Henoch-Schönlein. Obligatorio, ¿no? O sea, tiene que tener la púrpura, pues, ¿no? Frecuente, palpable, ¿no? Predominantemente, mayormente en extremidades inferiores. Y que si se le hacemos un examen sérico, un hemograma, no hay plaquetas disminuidas. Luego, puede estar acompañado de los siguientes criterios. Tiene que tener por lo menos uno de los criterios. Dolor abdominal, ¿no? Si nosotros hacemos una biopsia a nivel, ¿no?, de anatomía patológica, lo que tiene que ver son vasculitis leucocitoclástica con depósito predominantemente inmunoglobulina A, ¿no? En la púrpura de Henoch-Schönlein está interviniendo la inmunoglobulina A. Puede cursar también con artritis, ¿no? O artralgias, ¿no? Y la afectación renal, ¿no? ¿Cómo me voy dando cuenta? Un dosaje de creatinina, ¿no? Un dosaje de proteínas en 24 horas, ¿no? En algunos casos le hago su examen de orina y me encuentra más de 10, 15, 20 hematíes por campo, ¿no? Si ya la afectación renal es mucho mayor, hasta glóbulos rojos están pasando a través de la orina, ¿no? O sea, está con mucho daño ese riñón. Entonces, lo que tenemos que tener para
por lo menos hacer el diagnóstico es la púrpura, ¿ya? Y algunas otras lesiones o criterios más agregados. Las manifestaciones cutáneas obviamente tienen que estar al 100%, ¿no? El exantema palpable, eritematoso, violáceo, ¿no? Simétrico, eso no se olviden, chicos, ¿no? Son púrpuras palpables, simétricas, principalmente en miembros inferiores, ¿ya? Nalgas. ¿Puede estar en cara, tronco y miembros superiores? Sí, pueden estar, ¿no? Ven al niño que está enseñando sus brazos, ven el rostro que tiene lesiones, puede estar, pero generalmente donde no tiene que faltar son en miembros inferiores. En algunos casos leves, esta púrpura de Henoy-Schollen mayormente necesita solamente acompañamiento, ¿no?, del médico, algún antihistamínico suave. Algunos regresionan en 1 o 2 semanas, ¿no? Pero hay que estar observando. En niños pequeños, menores de 2 años, se dice que estas púrpuras pueden cursar con angioedema de cara, de cuero cabelludo, dorso de manos y pies, ¿no? En niños menores de 2 años. Y en lactantes, esto va empeorando, puede haber un edema agudo hemorrágico, ¿no? O puede haber una vasculitis aguda leucocitoclástica benigna, ¿no? Son cuadros eminentemente cutáneos con escasa participación renal o digestiva en los lactantes, ¿no? Entonces, ¿cómo son este tipo de lesiones? Principalmente piel, palpables, ¿no? Mayormente en miembros inferiores y, como se describe, en forma de pantalón. Ahora, habíamos mencionado que las articulaciones, las lesiones articulares son muy frecuentes. ¿Cuáles son las articulaciones que más se van a afectar en los niños con púrpura? Tobillos y rodillas, ¿ya? Para buena suerte, normalmente este tipo de lesiones pues no generan lo que es deformidad permanente, sí un edema, sí un grado de inflamación articular, pero generalmente no da secuelas, no deja deformidad. ¿Ya? Entonces, esas son las lesiones articulares, ¿no? Inflamación de tobillos y rodillas. Luego, algunas manifestaciones gastrointestinales sí también, ¿no? El, este síntoma puede estar entre el 50-60%, ¿no? Las manifestaciones gastrointestinales, hasta un 40, hasta un 85, o sea, casi siempre, ¿no? ¿Qué es lo que más va a tener? El dolor abdominal, un poco menos náuseas y vómitos. Y los síntomas graves, por suerte no muy frecuentes, que son hemorragia, invaginación. Ahora, el dolor abdominal se debe generalmente a la extravasación de sangre y líquido dentro de la pared intestinal, ¿no? Entonces, esta sangre, ¿no?, se convierte como una sustancia que va a irritar el peritoneo y puede generar malestares. Hay que descartarlo de pancreatitis, infarto intestinal o hidrops vesical. Estas son las manifestaciones gastrointestinales. Las manifestaciones renales es algo que nosotros no esperamos encontrar en los pequeños, ¿ya? Es algo que no se espera, ¿ya? Pero sí nos va a servir como un factor pronóstico para ver cómo se está recuperando nuestro paciente. A medida que más alteración renal haya, mayor la gravedad en la que se encuentra este paciente. La hematuria, ¿no?, puede ser microscópica, ¿no? No necesariamente tiene que ser una hematuria macroscópica, verla. Muchas veces uno está haciendo la micción, pero no llega a saber el número de Matías.
Es muy común que esta afectación renal se acompañe de la afección gastrointestinal y el tipo de lesiones de los exantemas pueden durar de 2 hasta 3 semanas, ¿no? Como hemos dicho, esta evaluación renal nos sirve para ver su pronóstico de los pacientes. Mayor daño renal, peor pronóstico del paciente. ¿Qué es lo que vas a encontrar? Hematuria aislada, ¿no? Haces un examen de orina, 20, 30 hematías por campo. A veces llega solamente un poco de hematuria, inflamación y se recupera, pero también puede cursar con, si la lesión aumenta, ¿no? Puede llegar a un síndrome nefrítico, ¿no? Acompañado de hematuria, hipertensión, ¿no? Azoemia o liguria. Y si esto sigue avanzando, puede llegar a un síndrome nefrótico. Generalmente va a haber edemas, ¿no? Se hace proteínas en orinas de 24 horas mayor de 50 miligramos por kilo, la albúmina en suero está menor de 2,5, empieza a caer la albúmina, ¿no? Entonces, generalmente el fallo renal. En algunos pacientes pueden llegar a un síndrome nefrítico como una falla renal crónica en un 50% de los pacientes. Entonces, esta parte renal, ¿no? Principalmente nos va a servir para ver, como les digo, mayor daño renal, peor pronóstico para el paciente. En estos pacientes, si en su momento se le hace un aspirado de médula ósea, lo que van a encontrar son células mesangiales, ¿no? De necrosis, proliferación extracapilar con aparición de medias lunas, ¿no? Las células mesangiales. Y otras manifestaciones que vamos a encontrar en Purpura-Gene o Sjögren, ¿no? Son las manifestaciones neurológicas, obviamente en un menor porcentaje. ¿Qué va a aparecer? Cefaleas, cambios de comportamiento, hipertensión, hemorragia del sistema nervioso central y muy raramente neuropatías periféricas. Las manifestaciones a nivel de sangre que va a haber, si nosotros le hacemos un estudio de biometría hemática, va a estar normal, ¿no? Plaquetas, glóbulos blancos, todo. Pero si nosotros avanzamos un poco más, podríamos encontrar en algunos pacientes déficit de factor 8, vitamina K, ¿no? Y vitamina, el factor 9, ¿no? Entonces, bueno, diátesis hemorrágica, mayormente no hay muchas alteraciones, sí puede, ¿no? Asociarse a una déficit de factor 8 o déficit de vitamina K. Manifestaciones pulmonares, ¿no? Neumonías intersticiales, ¿no? Y más grave, obviamente, una hemorragia pulmonar cuando ya ha llegado a tejido, a los alveolos, bronquios. Las manifestaciones testiculares, por suerte, no es algo tan frecuente. Y en el caso que se dé, lo que puede dar un dolor e inflamación o hematoma escrotal con riesgo de torsión testicular, ¿no? Por el tamaño. Entonces, la más frecuente hasta ahora, las alteraciones más frecuentes de Gene-Sjögren son las gastrointestinales, ¿no? Asociado con algunas alteraciones renales, pero esto nos va a servir más para signos de gravedad principalmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Ustedes están de internos, ya casi esta es la última clase de pediatría, se supone que ya saben todo. Llega un paciente con lesiones purpúricas en miembros inferiores, se acordarán, ¿no? A ver, si la toco es Gene-Sjögren, si no la toco puede ser un PTI. Pero, ¿qué tengo que pedir? Exámenes de sangre, ¿no? La biometría hemática, por lo menos un hemograma para ver cómo está y de acuerdo a eso guiarme, ¿no? Cuánto de hemoglobina tiene, cuánto de plaquetas tiene, cómo están los leucocitos, ¿no? Si yo veo, no sé, 30.000 leucocitos, descarto, ¿no? Y no tiene blastos para pensar en alguna leucemia. Si las plaquetas están normales, tengo unas posibilidades diagnósticas. Si las plaquetas están disminuidas, alta probabilidad de un PTI, ¿no? Cómo están los factores de coagulación, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, protrombina, ¿no? Todos son los exámenes que normalmente se deben pedir.
El tratamiento, ¿no? El primer tratamiento, ¿no? Como habíamos mencionado, algunas púrpuras en 2 o 3 semanas regresionan y se recuperan por sí solas, no dejan secuela, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mantener? Hidratación, disminuir medicamentos externos que puedan complicar, ¿no? Evaluaciones periódicas al paciente, ¿no? Tenemos que ver si la función renal se encuentra en óptimas condiciones, si no, eh, si ha habido daño renal, pues hasta podría llegar, ¿no? A una insuficiencia renal crónica. El, a buscar si ha tenido o si acude con un abdomen agudo, pues buscar algún tipo de hemorragia, ¿no? Que puede estar cursando este paciente. En caso que no lo sea algo tan grave y es una púrpura leve, diríamos, le pedimos su hemograma, todo está dentro de lo normal, ¿no? El paciente no luce mal, un edema muy, muy discreto, capaz lesiones, hasta podría irse a la casa, ¿no? ¿Qué se le deja? Un analgésico tipo paracetamol cada 8 horas, ¿no? Y si es que ya se le empezó antibióticos, le continúas con antibióticos, ¿no? Dosis bajas, ¿no? Un paracetamol no influye en la cascada de la coagulación, entonces es óptimo, se puede usar. Eso es con púrpura de Henau-Schönlein, ¿no? La otra púrpura que vamos a estudiar es la púrpura trombocitopénica idiopática, o también como se le conoce autoinmune, ¿no? O púrpura trombocitopénica inmune primaria. ¿A qué se debe este tipo de púrpura? A destrucción de las plaquetas principalmente, ¿no? Hay destrucción de las plaquetas, ¿no? Y mayormente por mecanismos autoinmunes, ¿no? El cuerpo mismo está destrozando sus plaquetas. Ahora, entonces, la púrpura trombocitopénica idiopática se define como citopenia aislada con médula ósea normal en ausencia de otras causas de trombocitopenia, ¿no? Algún otro medicamento que pueda estar complicando este diagnóstico, ¿no? Entonces, yo veo lesiones petequiales, púrpuras en miembros inferiores, en carita, ¿no? Pido mi hemograma y encuentro plaquetas dentro de lo normal, ¿no? Sospechar, ¿no? Sí, siempre y cuando plaquetas disminuidas, perdón, ¿no? Y los niveles de plaquetas disminuidos, ¿no? Tiene dos síndromes clínicos, ¿no? Puede ser agudo o crónica en adultos. Lo más común, lo que nosotros más vamos a ver son las lesiones agudas en niños, ¿ya? Signos y síntomas y factores precipitantes, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Aparte de la púrpura, ¿no? De acuerdo al grado de afectación de las plaquetas, puede cursar con epistaxis, sangrado en las encías cuando se lava la boca. ¿Algunas vacunas pueden desencadenar algunos procesos virales? Sí. A veces 1 o 2 semanas antes, algún proceso infeccioso, resfrío o algún otro proceso viral. Depende el nivel de plaquetas que tenga, puede llegar a ser hematomas. ¿A qué se debe esto? Generalmente a anticuerpos antiplaquetarios tipo IgG. El de Henau-Schönlein, ¿a qué inmunoglobulina estaba relacionado, Sayuri? Renato, Ángel, A la IgA. IgA, ¿no? Y la de púrpura trombocitopénica idiopática relacionada a la IgG. Muy bien, Ángel, ¿no? Ahí, hasta ahí para que se acuerden.
En caso de que haya este, en este caso lo que va a ocurrir es una destrucción mayor de plaquetas periféricas, ¿no? Va a estar incluido mucho algunos órganos como es el vaso en este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar, no? Llega paciente con lesiones petequiales purpúricas en miembros inferiores, palpo, ¿no? Normalmente la púrpura trombocitopénica idiopática no la vas a distinguir, no se siente, ¿no? Generalmente suele ser pequeñas petequias. A medida que esto avanza, pueden ver otros sangrados más, ¿no? Pero obviamente tengo que pedir mis exámenes y evidenciar, ¿no? Si hay algún otro grado de infección, si hay algunos otros grados de lesiones autoinmunes como nefritis, vasculitis, artritis. Generalmente, los niños que más se van a afectar son los de 2 a 4 años, ¿no? Son los que más. ¿En qué épocas? En épocas de primavera e invierno, ¿no? Vemos equimosis en algunos casos, exantema petequial generalizado, ¿no? Bueno, creo que en consultorio no hemos visto ninguna PTI, pero son lesiones típicas puntiagudas a veces, pequeñas nada más, a diferencia de Geno-Scholem. No hay adenopatías, no hay visceromegalias y algo que lo diferencia era que es asimétrico, ¿no? Es asimétrica las lesiones. Puede estar asociado a algún otro síntomas, como digo, de acuerdo al nivel de plaquetas, sí. Puede tener epistaxis, gingivorragias, hematurias, hematemesis, ¿no? Hasta nos podría hacer confundir con una hemofilia. ¿Qué nos va a diferenciar? Historia clínica y obviamente los exámenes, ¿no? Cuando nosotros tenemos una púrpura trombocitopénica idiopática y que se asocia a anemia hemolítica autoinmune, se le denomina el síndrome de Evans. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? Toda la biometría hemática, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Plaquetas disminuidas, ¿no? Leucocitos normales, hemoglobina normal, la función plaquetas, ¿no? Pueden estar dentro de lo normal, todos los exámenes de coagulación, TP, TTPA, todo está dentro de lo normal. Son generalmente todos los exámenes que tengo que pedir, ¿ya? Inmunoglobulinas, grupo sanguíneo, medulograma, ¿no? Aspirada médula ósea. Normalmente, pues no pedimos todo, ¿no? Un hemograma, lesiones, clínica, ya podríamos estar sospechando un PTI, ¿no? Vamos a encontrar lesiones con púrpura, ¿no? Y con trombocitopenia, ¿no? Las otras series, ¿no? Plaquetas disminuidas, pero los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo está normal, solo plaquetas. Ah, entonces es una trombocitopenia aislada, más lesiones purpúricas, primer cuadro diagnóstico, un PTI, ¿no? ¿Cómo me ayuda a confirmar, ¿no? Estas lesiones? Si es que se le hace un aspirado de médula ósea y encontramos plaquetas mucho más grandes de lo normal, ¿no? Hay aumento de megacariocitos, las células madre. ¿En quiénes vamos a hacer esto? No a todos los niños les vamos a hacer, ¿no? En algunos niños con difícil diagnóstico, cuadros atípicos. ¿Ya? Entonces, dos maneras cómo se clasifica la PTI. Aguda, crónica. ¿Ya? Acuérdense eso. 6 meses para poder diferenciarlas. Menor de 6 meses, aguda. Mayor de 6 meses, crónica. Por suerte, la mayoría son agudas nada más, ¿no? Un solo brote de curso corto y favorable, incluso y que en ocasiones regresiona o se cura sin ningún tratamiento. Algunos pueden volver a repetir, sí, menor probabilidad, solo un 4%. En cambio, la PTI crónica, ¿no? En más grandes, ¿no? Sabemos que los más chiquitos tienen cuadros más leves.
Los niños más grandes, mayores de 10 años, pueden cursar con un PTI un poco más complicado, ¿ya? Siempre buscar la asociación, si es que ha tenido o no un cuadro viral previo, ¿no? De estos crónicos, obviamente demora mucho más, por eso es crónico. 30% de ellos pueden curarse o remitir así espontáneamente por sí solos. Este es un cuadrito, bueno, quería buscarle uno más claro. Es para que ustedes sepan los valores que normalmente puede llegar las plaquetas. ¿Alguien recuerda algún paciente que haya tenido, que haya podido ver con plaquetas bajas? ¿Cuánto es lo mínimo que han visto en plaquetas en un paciente? Medicina, pediatría o algo así. ¿Por qué nos importa ver el nivel de plaquetas, no? Porque de acuerdo al nivel de plaquetas que nosotros vemos, vamos prediciendo, vamos sospechando o cuidando algunos grados, ¿no? Plaquetas, plaquetopenia menor de 150.000, pero entre 50.000 y 150.000 normalmente el paciente no tiene molestias, ¿no? A veces puede tener petequias como que no, porque todavía tiene un número adecuado de plaquetas. Entre 10.000 y 50.000, acá sí ya puede tener, ¿no? El nivel de plaquetas es tan bajo que ya puede no controlar algunas contusiones y empiezan algunos hematomas espontáneos, mucho más frecuente de lo normal, ¿no? Yo normalmente me siento, me golpeo, pero ahora ya tengo un hematoma en las piernas, en el muslo, son hematomas un poco más seguidos, ¿no? Y si son mujercitas, pues la menorragia, ¿no? En adolescentes, son sangrados más productivos. Cuando las plaquetas están menos de 10.000, ¿ya? Ahí, como loco, tienen que buscar transfundir a ese paciente, ¿no? Menos de 10.000, hay una gran probabilidad de sangrado espontáneo, ¿no? O sea que ni siquiera tienes que hacer nada a nivel gastrointestinal, geniturinario y a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Fácil, con menor de 10.000, fácil te hace hemorragias intracraneanas o algún otro desenlace, ¿ya? Menor de 1.000, ¿no? Les comentaba porque yo en la residencia tenía un paciente con 500 plaquetas, ¿no? Acá todavía tienes, mira, 10.000. Teníamos pacientes internados con 1.000 de plaquetas, con 500 plaquetas. Tenían que estar en reposo absoluto, no hacer esfuerzo, no ir al baño, no caminar, porque son pacientes que fácil te pueden sangrar, ¿no? Sangrados espontáneos. Se transfunde unidad de plaquetas. ¿Qué es lo que hacemos si este paciente va a emergencia? ¿No? Dependiendo del nivel de plaquetas que tenga, ¿no? Podemos usar algunos corticoides, ¿no? Parenterales, en caso que esté mucho más delicado, inmunoglobulina. Si les llega un paciente con 10.000 de plaquetas, rápido, corro a banco de sangre, ¿no? Que le coloque algunas 5 unidades, ¿no? Nos va a servir si es que tuviera alguna lesión, con mayor razón nos va a ayudar. Y en algunos casos, si es que voy a usar inmunoglobulina, primero le colocas inmunoglobulina y una vez que esté dentro del cuerpo le colocas las transfusiones de plaquetas, ¿no? Porque si es un PTI, yo digo, es inmune, asociado a inmunoglobulina G, entonces el componente está circulando, ¿no? Entonces primero le pongo inmunoglobulina para bajar todo el proceso inflamatorio y luego le pongo las plaquetas. ¿Ya? Tratamiento específico de acuerdo al tipo de lesión, siempre es de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? Si es un sangrado leve, ¿no? A veces solo queda en observación y se requiere, la recuperación es espontánea.
algunos pacientes que requieren algún tipo de medicación, si es que estuvieran en Lima o en un hospital grande, inmunoglobulina. Rápido disminuye el proceso inflamatorio. Nos mencionan un ciclo corto de, de corticoides, ¿no? Y en niñas y adolescentes con hemorragia importante, a pesar del tratamiento de primera línea, tenemos los otros tipos de medicamentos más actuales, rituximab, dexametasona, en pulsos, ¿no? ¿No? Generalmente un pulso de corticoides para tratar de disminuir el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, de acuerdo al tratamiento, yo les mencionaba, si tienes más de 50.000 plaquetas, normalmente no tienes síntomas, ¿no? Normalmente no. Entonces, uno de los tratamientos suele ser observar nada más. Pero si tienes entre 30.000 y 50.000, hay riesgo de hemorragias en nivel de articulaciones, golpes fuertes, ¿no? Cuando tienes entre 10.000 y 3.000, sabemos que tienes que tratar, tenemos que mejorar esas plaquetas, ¿no? Tenemos que mejorar, transfundir. Menos de 10.000, ¿ya? Siempre tiene que ser tratado, ¿ya? Siempre, menos de 10.000 siempre, porque con menos de 10.000 plaquetas, el riesgo de sangrado, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso central es alto, ¿no? Hemorragias intracraneales espontáneas, ¿no? Hasta por ir por algunos ejercicios, ¿no? Levantarse brusco y que tengas menos de 10.000 plaquetas fácil en una hemorragia intracraneal. Entonces es importante rápidamente con el laboratorio graduar, ¿no? Cuánto están las plaquetas del paciente. Algunos medicamentos que se pueden usar y fácil de administrar, prednisona, dexametasona, ahí están las dosis. Mayormente vamos a usar pues la dexametasona endovenoso. Si usamos prednisona bioral, 2 miligramos por kilo por día, ¿no? Teniendo en cuenta las dosis máximas, ¿no? En algunos casos, cuando tú puedes dar 3 o hasta 4 miligramos de prednisona, en 2, 3 días ya ves una mejoría. Y este es un error muy común, ¿ya? Le das todo el corticoide, prednisona, dexametasona, metilprednisolona, y digamos ahora, ¿no? 8 de la noche, pido control de plaquetas mañana. No, no vas a ver nada, va a estar igual, hasta peor tal vez, ¿no? Porque el dosaje de plaquetas no se pide inmediatamente. Para que su valor sea más correcto, por lo menos 3 días de tratamiento. Ahora, indicaciones de esplenectomía. Cuando estás usando múltiples tratamientos, primera línea, segunda línea, no hay mejoría. Las plaquetas por estas inmunoglobulinas o estos complejos se siguen perdiendo. Uno de los tratamientos más radicales es esplenectomía. Hasta aquí alguna pregunta sobre púrpuras. ¿Alguna pregunta sobre púrpuras para pasar a hemofilia? Sí, Stephanie. Parece que no, doctor. Parece que no hay preguntas, Ah, doctor. ya. No hay pregunta, ya. Seguimos entonces. A ver. Ya, hemofilia, ¿no? Algunos compañeros han podido ver nuestros pacientes hemofílicos. No son como las fotos que vamos a ver, ¿ya? Porque antes la hemofilia era una enfermedad, pues, que donde el paciente moría, ¿no? La esperanza de vida antes en los pacientes hemofílicos era de
¿qué les digo? 18 años, 16 años nada más, y los pacientes fallecían. Actualmente no. Desde que nosotros tenemos, desde que nosotros tenemos el tratamiento para reponer el factor 8 perdido, la esperanza de vida ha cambiado, ¿no? Vive tan igual como cualquier otra paciente, siempre y cuando tenga que estar inyectándose constantemente eh, ni mantengamos el nivel de factor 8 que nosotros necesitamos en el paciente. Entonces, ¿qué entendemos por hemofilia? Es una enfermedad donde se va a afectar la coagulación, ¿no? Es una coagulopatía hereditaria, ¿no? En la cual hay una deficiencia de un factor, sea 8, sea 9, debido a defectos a nivel genético, ¿no? En las cuales van a estar localizadas en el brazo largo del cromosoma X. Entonces, es una enfermedad cromosómica, ¿no? Ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que es una enfermedad que se va a transmitir y que se va a ver eh, mayormente en varones, ¿no? No en mujeres, porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Si uno nace, está defectuoso, el otro cromosoma X reemplaza. En el varón no. Si tienes tu único cromosoma X defectuoso, desarrolla la enfermedad. ¿Cuántos tipos de hemofilia conocemos? 3, ¿no? Acá tenemos a las más frecuentes. Obviamente, cuando ustedes lean hemofilia van a encontrar las más frecuentes, ¿no? Hemofilia A, hemofilia B. Hay muchas más hemofilias. Otra, la tercera, la que le sigue es la hemofilia C. Mucho más rara, por cierto. Mucho más cara en tratamiento. La hemofilia C es por deficiencia del factor 11. ¿Cuál es más frecuente? Obviamente la hemofilia A. 80% de todos los casos. Hemofilia B, 20-25% de todos los casos. ¿Cuál es la incidencia a nivel mundial? De hemofilia A, 1 por cada 10.000 habitantes. Hemofilia B, 1 por cada 40.000 habitantes. ¿Qué factores se encuentran alterados? ¿No? Si es hemofilia A, es el factor 8. Si es hemofilia B, es el factor 9. Si es hemofilia C, factor 11. ¿No? ¿Cuál es el gen? El brazo largo del cromosoma X, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Estos esquemas, ¿no? Nos sirven para tratar de predecir cómo van a ser los hijos. Si es que nosotros tenemos una madre que es portadora, o sea, tiene un gen, un cromosoma X defectuoso y se junta con un padre sano, ¿ya? Cuando la mamá está infectada con hemofilia, obviamente ella no hace la enfermedad, ¿no? No lo va a hacer. Y se junta con un papá, ¿no? Que es sano, ellos tienen, si tienen el 50% de probabilidades de que la niña tenga o sea portadora, y tiene un 50% de probabilidades de que cada niña sea normal. En varones es igual. Tiene 50% de probabilidades de tener un niño sano, como 50% de probabilidades de tener un niño que siga con la enfermedad. ¿Hay alguna manera de predecir esto, de tratar de conocer? Sí, más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos la mamá normal, ¿no? Y el varón es el hemofílico, ¿no? Si ese varón, sabemos que el varón proporciona el cromosoma X defectuoso, todas sus hijas son portadoras, ¿ya? Si el papá tiene hemofilia, ¿se acuerdan de los pacientitos que tenemos? Dairon, Esteban y Owen. Cualquiera de ellos tres tiene una hija, ella se convierte en una portadora. Y si tienen hijos, son sanos, ¿no?
los hijos varones de un padre hemofílico son sanos, sus hijas son portadoras. Entonces, algunos conceptos dice, todas las hijas de un hemofílico son portadoras. Sí, correcto. Todos los hijos de un hemofílico son normales. Correcto, ¿no? Cerca de la mitad de las hermanas de un hemofílico son portadoras, ¿no? Regresamos. Paciente con hemofílico, la mitad, sí, efectivamente, el 50% son portadoras. La mitad de los hijos de una portadora serán hemofílicos, ¿no? Si tenemos una portadora, hijos varones, el 50% de ellos tiene la probabilidad de ser hemofílico, ¿no? Aproximadamente la mitad de las hijas de una portadora serán portadoras, correcto también. Y, y, y así como hay varón, ¿qué es lo que pasa si es que la mujer sin saber se juntó con un hemofílico? ¿No? La probabilidad de que salga es un 50%, ¿no? Solamente puede verse si es que la mamá es hemofílica y el papá es portadora y el papá es hemofílico, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, normalmente, ¿no? Este tipo de pacientes tienen una hemorragia tan severa que pocas llegan a la vida, ¿no? O fallecen en los primeros días de vida, porque son hemorragias muy severas. Entonces, de acuerdo al factor, habíamos dicho, ¿no? Hemofilia A, factor 8, hemofilia B, factor 9. ¿Cómo se clasifica? Ojo, anótenlo, por eso está resaltadito, ¿ya? Resáltenlo con rojo. Paciente, ¿no? Grave es menor de 1%. La hemofilia, ¿cómo se clasifica? Hemofilia grave si tiene menos de 1%. Moderada si tiene entre 1 y 5%. Y leve entre 5, mayor de 5%. ¿Cuáles son los valores normales que debemos tener? Más de 50%. Entonces, ahí tenemos una clasificación de la hemofilia, ¿no? ¿Cómo se clasifica como leve, moderada y severa? Entonces, acá tenemos otra manera cómo nos vamos a guiar, ¿ya? Entonces, tenemos una persona normal, en común, tenemos un promedio de 50 a 200 o 150 de factor. Las portadoras, y esto no ocurre en todas las portadoras, si encontramos una mujer portadora y le dosamos factor, a veces están bordeando, ¿no? Entre el 25 a 49%, ¿no? De factor van a tener. Pero ese porcentaje de factor de 25% a veces no da síntomas, no da ninguna sintomatología, ¿no? Y puede parecer normal. Hemofilia leve entre 5 y 25, o lo que decíamos más de 5, hemofilia moderada de 1 a 5 y la hemofilia severa menor de 1%. Menor de 1%. ¿Por qué es importante? ¿No? Solo para mencionar, ya ustedes revisan bien la fisiopatología y toda la cascada de coagulación, que se supone que ya la saben. ¿Por qué es importante? Porque este factor 8 y factor 9, ¿no? Se encargan de activar el factor 10, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque ese factor 10 es el que le va a dar la estabilidad al coágulo, ¿no? La estabilidad para que se pueda mantener. Entonces, en estos pacientes hemofílicos que cursan tanto con deficiencia factor 8 o factor 9, no pueden no pueden completar la formación del coágulo, ¿no? Tienen con disminución de fibrina, ¿no? Y el coágulo se deshace, ¿no? El coágulo que se empezó a formar se deshace y persiste el sangrado. ¿Qué es lo que le va a afectar a un hemofílico? Principalmente cursa con lesiones en músculos y articulaciones, ¿no?
cuando el sangrado está en articulaciones son las hemartrosis. De acuerdo a la contusión o a la lesión que tiene, puede ser, pues, ¿no? Leve o severo, ¿no? La enfermedad, ¿en quiénes voy a pensar? Si tengo en un varón que tiene lesiones de sangrados, tiene antecedentes familiares de sangrados, sospecho hemofilia. Dice, ¿la edad de inicio de sintomatología está relacionada con el nivel de factor presente? Sí. Generalmente, los leves, ¿no? Los hemofílicos leves, recordemos, hemofílicos leves entre 5 y 25, a veces la única manera de darnos cuenta es cuando se someten a cirugías, ¿no? O se operó del apéndice, la vesícula y empezó a sangrar, a sangrar, a sangrar y no calmaba fácilmente. Llega a calmar, pero demora, ¿no? En los hemofílicos moderados, generalmente a contusiones más graves, ¿no? Una contusión, pues empezó a sangrar. Pero en los hemofílicos severos es una enfermedad que el tipo de lesión que tiene no guarda relación con el tipo de golpe, ¿no? Imagínense un niñito que está aprendiendo a caminar y se sienta, ¿no? Está caminando sus 2, 3 pasos y se sienta, cae así, cae sentado, ¿no? Un niño normal no tiene nada, pero este niño hemofílico capaz hace un hematoma en glúteo. O un niño que estaba tranquilo jugando, se choca con otro niño cabeza con cabeza, esto ocurre muy frecuente, y el hemofílico severo hace un hematoma rápido, ¿no? O hasta una hemorragia intracraniana. No guarda relación. A eso se refiere, ¿no? Paciente de cualquier edad con hemorragias espontáneas y que no tenga relación con el evento traumático. O sea, el golpe que ha tenido no justifica el tipo de hematoma o lesión que nosotros vemos, ¿no? Niño se golpea la cara, toda la cara inflamada, con un hematoma grande en rostro. Se golpeó la cabeza jugando con otro niño, toda una equimosis gigante en cabeza. Y preguntábamos, si yo soy si tenemos sospecha y quiero hacer el diagnóstico de hemofilia en un paciente que está intraútero, una detección prenatal, sí se puede, pero tenemos que tener en cuenta las posibles complicaciones, ¿no? Puede ocurrir hasta una pérdida del bebé, ¿no? Nosotros hacemos biopsias de vellosidades coriónicas entre la semana 9 y 11, ¿no? De gestación. O puede hacerse una amniocentesis de las 15 a las 20 semanas de gestación, extrayendo ADN y haciendo un estudio ya, ¿no? Genético, para buscar si hay alteración, lesiones. Si nosotros quisiéramos hacer un dosaje de hemofilia en un bebito que nace de una paciente o una mujer portadora, queremos saber si ha sido, va a ser o no hemofílico. En la hemofilia A es más sencillo, pero en la hemofilia B no, ¿no? Es un poco difícil porque los niveles de factor O9 todavía están fluctuantes, suben y bajan. El factor 8 no, es más estable, ¿no? Entonces sí se podría inmediatamente pinchando el bebé o del cordón. Entonces, de acuerdo al tipo de lesión, que es lo que mencionábamos, al tipo de grado de hemofilia, leve, moderada y severa son las lesiones. Los leves, como les decía, raramente, ¿no? Salvo que cirugías principalmente. Las moderadas, ¿no? En cirugías pequeñas como circuncisión, hemorragias en articulaciones, ¿no? Golpes fuertes. En cambio, la severa, ¿no? Eh, a veces con ligeros golpes, ¿no? Saltó nada más y ya hasta se le hinchó el tobillo, estuvo forcejeando con otro niño, ya se le complicó con el brazo, el codo, no se agarraron de los dedos a nivel de dedos.
Son lesiones, las severas, que no guardan relación con el tipo de golpe que ha tenido. Y no solamente pueden ser articulares, ¿no? Sino pueden ser también a nivel de tejido subcutáneo o músculos, ¿no? Sabemos que el músculo es altamente vascularizado y fácilmente también puede hacer hemorragias. Por suerte, ¿no? La hemofilia A, ¿no? Es menos costosa, es más fácil tratarlo, es un tratamiento mucho más amplio. Si bien es caro, la hemofilia, el factor 8 no es tan caro como el factor 9. Si nosotros la distribución, ¿cómo se da? Principalmente de todos los pacientes hemofílicos, 70% son severos, solo un 15% moderados y 15% leve. En la hemofilia B es un poco más, ¿no? Más severo. 50% es severo, 30% moderado y 20% leve. Cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿dónde son las lesiones? ¿Ya? Y esto sí, ¿no? Por eso están algunas resaltaditas en rojo. ¿Cuál es la lesión más frecuente en pacientes con hemofilia? Las intraarticulares. Hemorragia intraarticular es la manifestación clínica más frecuente. Es lo que va a llevar a que el paciente consulte a su médico porque tiene una articulación inflamada. Ese es el motivo de consulta más frecuente. ¿Cuáles son las articulaciones que más se van a afectar? Rodillas, tobillos y codos, ¿no? Son las articulaciones que más se van a afectar en los pacientes hemofílicos. ¿Y a qué edad se dan este tipo de lesiones? Principalmente bordeando el año, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a hacer muchas más claras este tipo de lesiones. Lesiones musculares, ¿dónde? A nivel de psoas, ilíacos, glúteos, cuando cae sentado, gemelos, cuádriceps, bíceps, por hacer fuerza a nivel de brazos. Algún accidente automovilístico, ¿no? Una caída, se cayó en el asiento, ¿no? Ya está con el hematoma. La hematuria, ¿no? Es un poco complicado el manejo, pero hay que sospecharlo bastante en contusiones, ¿no? Igual de pelvis. Puede haber hemorragias gastrointestinales también. Las hemorragias del sistema nervioso central, no, por suerte, no es lo frecuente, pero son unas de las más graves, ¿no? Graves por severidad, ¿no? Graves porque son severas, ¿no? Una hemorragia intracraneal. Las hemorragias posoperatorias y hemorragias bucales, ¿no? Las gingivorragias por las que acude el paciente a consulta. Estas son imágenes de rodillas, ¿no? Niño que viene con su rodilla toda inflamada, ¿ya? Se ha golpeado y tiene una hemorragia intracraneal. Se ha caído de coditos jugando, todo el codo inflamado, ya no lo puede mover, ¿no? Estas son imágenes que se tomaron en el Hospital 2 de Mayo. Así a veces llegaban algunos hemofílicos a consulta, con toda la articulación completamente inflamada. Lo que se hace es colocar factor 8 por 2 o 3 días al porcentaje que vamos a ver. Y dentro de la evolución es medición del perímetro, ¿no? Como yo sé si está bien o está mal, el ojo te engaña, pero es importante medir perímetro de esa rodillita. En algunos casos hasta le dejas una marca con lapicero donde le has medido y vas midiendo a los días siguientes. ¿Cuáles son las consecuencias, no? ¿Qué es lo que puede cursar en los pacientes hemofílicos? Fiebre por la sangre que está extravasada, obviamente si hay gran sangrado, anemia, dolor, ¿no? Por la tumoración que está ahí, comprimiendo vasos y nervios. Si esta lesión a nivel articular no ha sido tratada oportunamente, ¿no? Y hay destrucción del cartílago articular, fácilmente llega a una alteración en su movilidad, ¿no? Pierde movilidad esa articulación y hace una anquilosis.
Si hay lesiones a nivel de, no sé, de brazos o de axila o pelvis y te hace un compromiso de nervios, fácilmente te hace parálisis, ¿no? Y de acuerdo al tipo de lesiones y músculos afectados, pues atrofia, fibrosis, ¿no? De acuerdo a la extensión en el músculo puede ser, ¿no? Un síndrome compartimental con necrosis, muerte de más tejidos. En los estudios, ¿no? ¿Qué es lo que debemos pedir en un paciente con sospecha clínica? ¿No? Viene el paciente con inflamación de la articulación del tobillo, ¿no? Le pregunto si a veces sangra por la nariz, sangra por las encías cuando se lava el diente. Me dice que hace 6 meses se le infló y también el codito también estaba inflamado. Entonces, alta sospecha de hemofilia, ¿no? Preguntaremos algunos antecedentes familiares. Entonces tenemos que pedir todo una biometría hemática, ¿no? Hemograma, PCR, hemograma, todas las series como están. Y aquí es, y por eso está resaltadito con rojo. ¿Cuál es el examen, ¿no? Que me da alta sospecha de paciente hemofílico? El TTPA. Resáltenlo, ¿no? ¿Con qué examen me sirve para diferenciar de un paciente con hemofilia? Un TTPA, ¿no? Alargado. Y obviamente, mucho más exacto, un dosaje de factor 8, ¿no? O factor 9 si es que están bajos. Pero tiene un tiempo de TP normal, tiempo de trombina normal, puede tener hemograma normal, hemoglobina normal, pero un TTPA alto, un TTPA alargado, típico en paciente con hemofilia. Tratamiento, ¿no? El objetivo del tratamiento es mejorar el nivel de factor 8 que tiene, ¿no? Y para eso uso un factor de 8 exógeno, ¿no? Si es A, factor 8, si es B, factor 9. Dice, ¿no? Toda hemorragia en un paciente con hemofilia es una emergencia. Si no tengo factor 8 y la inflamación no es severa, taponamiento en caso que sea en nariz, inmovilizar la zona de la lesión, si fuera en codo, rodilla, aplicar compresas frías, pies en alto, ¿no? Algún analgésico antiinflamatorio y algún tipo de vendaje. ¿Qué es lo ideal? Aplicación de factor. ¿Cómo calculo el factor que voy a colocar? ¿No? ¿No? Entonces coloco factor 8, ¿ya? ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Uno diría, ¿no? A ver, mi paciente tiene 0.5, si le coloco factor, capaz sube y le coloco más, eso va a ir subiendo y ya va a estar normal. Pues lamentablemente no. Un paciente severo que en el futuro pase a moderado y luego a leve, eso no va a ocurrir. Pero de un paciente leve que pase con el tiempo a moderado y después a severo, sí puede ocurrir. ¿Cuánto vive el factor 8 que yo le pongo a un paciente? Solo 8 o 12 horas, ¿no? El tiempo que mejor funciona el factor es al nivel de la segunda, entre la primera y segunda hora. Es cuando está en su tope máximo para funcionar. En cambio, el factor 9, ¿no? Tiene un tiempo de vida más largo, 18 o 24 horas, ¿ya? ¿Cómo calculo? ¿Ya? Obviamente no voy a preguntar la fórmula, pero es para que la tengan, ¿ya? ¿Cómo calculo el porcentaje de factor 8? Es el peso del paciente en kilos por el porcentaje que yo le deseo a este paciente. Por ejemplo, si es una lesión articular, con 30 a 40% suficiente. Entonces será peso por 40% que quiero llevarlo entre 2. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Paciente de 50 kilos con una hemartrosis en tobillo, ¿no? ¿A dónde lo quiero llevar? A un 40% su factor. Entonces será 50 por el porcentaje que deseo, 40, entre 2, ¿cuánto me sale? 1000. ¿De cuánto vienen los frascos? De 500 unidades, ¿no? Serán 2 frascos cada 12 horas. El factor 9 es lo mismo, pero no lo dividimos en 2, solamente el peso por el factor. Mismo paciente, ¿no? 50 kilos, hemofilia B,
50 kilos, ¿no? Articulación tobillo, 50 por 40, 2000 unidades tengo que colocarle cada 24 horas. Ya. Entonces, este cuadrito, ¿no? Un poquito pesado, pero nos sirve cuál es el valor que yo deseo llevar. ¿Ya? Por ejemplo, el primero dice, si es una lesión articular, una hemartrosis, con 40-60% está bien. ¿Ya? Pero si me voy a un nivel de sistema nervioso central, el paciente se cayó y está con hemorragia, 100%. ¿No? Tengo que llevarlo a 100%. Si es una lesión, músculos del cuello y garganta o boca, 100%. ¿Ya? Gastrointestinal, ¿no? Un traumatismo abdominal, al paciente lo asaltaron, lo golpearon, le pegaron a nivel de hígado, 100% también. Entonces, este cuadro nos sirve para calcular cuál es el porcentaje que yo le debo calcular, ¿no? Ya sabemos que es el peso por el porcentaje deseado, entre 2 para hemofilia A y para hemofilia B es el peso por el porcentaje deseado. Y ya casi para terminar, ¿no? El paciente hemofílico, ¿no? Tiene que inyectarse su medicamento dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Puede inyectarse una vez a la semana, 2 veces a la semana o en algunos 3 veces a la semana. ¿De qué va a variar eso? Del número de lesiones que tiene, ¿no? Y cuánto se cuida el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Para mala suerte de estos pacientes que necesitan de factor 8 para vivir, como es una sustancia exógena, ¿no? En algún momento del tratamiento, el paciente hace inhibidores contra el factor 8. Tanto cuesta conseguir el factor 8, pero el paciente hace inhibidores, ¿no? Y su cuerpo mismo neutraliza el factor 8. Una complicación. Si ese paciente con hemofilia, con la hemartrosis no es tratado adecuadamente, hace una artropatía hemofílica. Si no se recupera ese tobillo o esa rodilla, se destruye cartílago articular y ya capaz nunca más camina, ¿no? Pseudotumor hemofílico, ¿no? Cuando ya ha sido la sangre ha destrozado la articulación. Y obviamente en algunos lugares no hay factor 8, entonces al paciente le colocan plasma, sangre, ¿no? Riesgo de contaminarse con VIH, hepatitis B, C o parvovirus. Son lesiones, ¿no? En pacientes crónicos, ¿no? Como se le inflama la rodilla, ya no va a poder capaz arrodillarse o no puede extender la pierna por completo, queda postrado en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, esta es una imagen del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Ahí vemos a la que está en el medio, es la doctora Nancy Loaiza, ¿no? Es una de las doctoras más importantes en hemofilia en Perú, ¿no? Ha formado este grupo y esta página, si la pueden revisar, donde hacen las diferentes actividades por la hemofilia, ¿no? Corazones Unidos por la Hemofilia en Perú. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas sobre hemofilia?